nuestro cerebro trabaja totalmente, completamente. Y que nosotros trabajamos o utilizamos el 10%, el 20%, el 30% es mentira, porque nosotros utilizamos nuestro cerebro al 100%. Porque cada momento que nosotros podemos ver, pensar, analizar, sentir, recordar, olvidarnos, sentirnos frustrados, es parte de nuestro cerebro. Y comentarles a ustedes que nos están escuchando en este momento que Andrea, de hecho, es mi profesora en la universidad, así que en mucho de este episodio ustedes me van a estar escuchando decir profe. Entonces, profe, un gusto que esté aquí. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo está? Un gusto poder compartir un momento con usted para poder dar un poco de información que nos podría servir un poco para lo referente a nuestro diario vivir. ¿Qué te parece, Andrea, si antes de empezar el episodio te presentas y bueno, luego continuamos con el tema de hoy? Bueno, mi nombre es Andrea Valencia, soy graduada en el área de psicología educativa. Posteriormente hice una maestría de neuropsicología clínica y neurorehabilitación. Estoy en lo que es cruzando un doctorado en educación y el ámbito de la inclusión. Entonces, desde ese punto académico, trabajo en consulta privada, también soy docente universitaria, en el cual me permite ir teniendo más experiencia en algunos ámbitos y poder ayudar a la sociedad. Y bueno, entrando ya dentro del tema, es evidente que cada uno de nosotros, como seres humanos, siempre queremos sentirnos con ese bienestar, esa paz, ¿no? Entonces, también es necesario entender que cada uno de nosotros somos seres sociales, que creamos vínculos con los demás, conexiones con las demás personas, ¿no? Y entonces, ¿qué implicación tiene el bienestar cuando nosotros generamos vínculos humanos profundos? Bueno, uno hay que entender que nosotros somos humanos y al momento de ser humanos siempre vamos a ser sociables. Y al momento de ser sociables necesitamos estar con la gente, necesitamos estar con alguien, necesitamos el estar acompañados, ¿sí? Una cosa es estar acompañado, sentirse acompañado, y otra cosa es desde sentirse solo, ¿no? ¿Sí? Estamos con compañía, pero también nos podemos estar sintiendo solos. Entonces, el hecho, aquí es importante tomar en cuenta que nuestros vínculos sean afectivos con aquellas personas correctas, con las personas que nosotros podemos confiar, con las que nos estemos sintiendo bien, que no tengamos ninguna situación incómoda, el que podamos trabajar desde un ambiente tranquilo, que eso es lo que se... Y no, bueno, trabajar en el ambiente, sino estar con nuestros amigos, con nuestra familia. Entonces, desde este punto de vista hay que tomarlo en cuenta que al ser sociables sí necesitamos de tener estos vínculos afectivos para nosotros, ¿sí?, sentirnos bien. Entonces, desde ese aspecto, hablando desde la neuropsicología, nuestro cerebro también nos permite a nosotros tener la dopamina, la parte de la felicidad, que nosotros, cómo nos sentimos con aquellas personas, si tenemos hijos, cómo nos sentimos con nuestros hijos, cómo estar en familia nos va a permitir a nosotros estar en un buen estado de ánimo. Usted, profe, en un momento mencionó sobre el sentirnos solos, y en relación a eso también quería preguntarle, ¿qué es el aislamiento social crónico? Cuando hablamos de un aislamiento social crónico es cuando nosotros nos aislamos de la sociedad, ¿sí? Porque nosotros no queremos es ampliar o no queremos salir de nuestro confort, y nos quedamos aislados, no queremos compartir con nuevas personas, nos quedamos cerrados a un núcleo. Eso también es crónico porque no nos va a permitir ser sociables, el poder compartir con nuevas personas, o a su vez tenemos ciertos inconvenientes con buscar nuevas amistades. Como yo te había dicho, es el no salir de la zona de nuestro confort. Ya tenemos nuestro grupo de amigos y ese grupo de amigos tiene que ser, y llegamos a algo crónico donde cuando vemos a ese amigo que está con otro amigo, ya nosotros ya nos sentimos mal, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y comenzamos a tener ciertas
complicaciones emocionales porque nos queremos aislar, y eso es un aislamiento crónico, no el que tú te encierres en un cuarto y tú estés solo. Todo eso hay que tomarlo en cuenta desde cierta medida del aspecto psicológico y de la persona. Un aislamiento crónico también es llegar a estar solo, completamente solo. Entonces, que desde lo que yo he leído, desde la evolución del hombre, el hombre siempre estuvo en manada. La evolución del hombre, si hablamos en la prehistoria, siempre estuvieron, ¿sí?, con otras personas. Y nosotros también, si ustedes se dan cuenta, hoy en día nosotros no estamos con mamá, con papá, con nuestros hijos, con el esposo, ¿sí?, con una familia en el cual nos podemos tener una relación. Y, profe, por ejemplo, ¿qué diferencia tiene con el hecho de cuando salimos, como usted dijo, de la zona de confort, cuando empezamos algo nuevo y tenemos que hacerlo por nuestra propia cuenta y de hecho tenemos que aprender a vivir en soledad? ¿Es diferente eso, aprender a vivir en soledad y disfrutar de la soledad, a lo que usted mencionó anteriormente? Bueno, yo creo que una de las cosas que debemos tomar en cuenta, que cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort y nos toca, tenemos miedo. Tenemos miedo porque no sabemos a qué va a suceder o qué vamos a encontrar o qué las cosas buenas o las cosas malas que podemos estar viviendo. Una cosa es la soledad y disfrutar de la soledad, que es conocerte a ti mismo, que es no necesitas, ¿sí?, estar con esa persona, ¿sí?, o tener una dependencia emocional. ¿Sí? Una cosa es eso y otra cosa es estar la soledad, disfrutar de tu soledad porque es conocerte a ti mismo. Pero cuando ya vemos que necesitamos, es que yo no puedo estar sola porque necesito una compañía de alguien, y así sea esta persona que nos esté maltratando, va a ser difícil entender esto de la soledad porque tenemos una dependencia emocional. Entonces, salir del confort y tú sentirte que en un ámbito solitario, en el ámbito donde tú puedes conocerte a ti como persona, en la parte de la soledad, del disfrutar de la soledad, está bien. Lo malo es salir de la zona de confort y buscar a otra persona para poder estar con esa dependencia emocional. Eso es lo importante, que nosotros como seres humanos tenemos que ir desarraigando, ¿sí?, esa dependencia emocional para poder saber cuándo tú te sientes feliz, que es el objetivo de la vida. Yo digo, tú necesitas en esta vida ser feliz, con altos y bajos, porque la vida no solo es felicidad, con altos y bajos, porque si tú sales de tu zona de confort, te da miedo, muchas emociones van a salir de tu zona de confort. Entonces, miedo, angustia, tristeza, ¿sí? Pero vas a ir encontrando otros aspectos que te van a llenar de alegría. Entonces, nuestro cerebro también, bajo esto, los neurotransmisores, al momento que tomamos la dopamina, la serotonina, nos va a permitir a nosotros, estar tranquilos, sentirnos bien, que ese también es parte de lo que hace nuestro cerebro. Y, profe, entonces, los neurotransmisores en relación a la función que cumplen estos dentro del cerebro son muy importantes. Claro, yo cuando hablo de neurotransmisores, hay que tomar en cuenta que eso es, nuestros neurotransmisores es como la energía que tenemos en nuestra casa. ¿Sí? Cuando nosotros estamos construyendo nuestra casa, tiene que ver energía. Tienen que ver esos cables para conectar los interruptores y poder nosotros acceder a una energía. Eso es lo que sucede en nuestro cerebro, ¿sí? En nuestro cerebro necesitamos, ¿sí?, tener esta sinapsis, y en esta sinapsis que la sustancia química, que son los neurotransmisores, nos permitan, ¿sí?, tener la asociación de todo nuestro cerebro para poder tener esto que nos va a poder ayudar con la parte de la dopamina, que es el hacerte sentirte bien. O, por ejemplo, con el GABA. El GABA nos va a permitir a nosotros ser un inhibidor. Entonces, cuando nosotros tenemos una adrenalina enorme, o la adrenalina, cuando tenemos una acción, o vamos a hacer algo, o viene algo nuevo, esa adrenalina a nosotros, ¿cómo nos permite comportarnos? Sí, es importante tener en cuenta
que estos aspectos de nuestra vida diaria siempre va a ir a función de nuestro cerebro, desde la parte neuroanatómica, desde la parte del sistema nervioso, de cómo nuestro sistema nervioso va llegando al sistema parasimpático, al sistema autónomo, para nosotros poder ejercer y vivir lo cotidiano, hacer nuestras cosas cotidianas, que nosotros no estamos diciendo, a ver, en este momento hubo una sinapsis y envió el neurotransmisor. No, es innato, es nuestro cuerpo anatómicamente para poder realizar un funcionamiento. Y en ese sentido, cuando existe un desbalance de los neurotransmisores, ¿qué es lo que causa en la persona, hablando en contextos generales? Cuando nosotros tenemos desbalances en todo lo referente a nuestros neurotransmisores, sí vamos a tener ciertas patologías. Una depresión, un trastorno de ansiedad, un trastorno de bipolaridad, ¿sí? Entonces, sí vamos a llegar a tener ciertas patologías en nuestro comportamiento. ¿Qué implicación tiene cuando nosotros somos generosos, ayudamos a los demás desinteresadamente en el bienestar? Bueno, en esto, yo creo que una de las cosas nosotros hay que ser empáticos, y la empatía es parte del ser humano, es parte de nuestras conexiones, de nuestra cultura, de nuestra educación. Cómo nuestro cerebro va trabajando. Y aquí sí te digo, los neurotransmisores son quienes a nosotros nos van a poder hacer sentir bien, mal, triste. Al ser sociables, también esta parte del ser altruistas, de tener la empatía, nos permite a nosotros apoyar en algo. Entonces, desde esa parte, como nosotros como seres humanos también vemos el cómo trabajar, el cómo nosotros ser recíprocos, el cómo nosotros tener esa empatía, el cómo cada uno de nosotros puede ayudar en algo. El ser altruista, al ser altruista, ¿cómo nosotros podemos ayudarles? ¿A cómo nosotros podemos pensar en esa otra persona? ¿Cómo nosotros hasta también nos puede dar iras, tener ese cólera de cómo le está maltratando ese perro? Esa persona, ¿cómo le puede? Y queremos ayudarle, ¿no es cierto? Esa es la parte de nuestro cerebro. Cómo nuestro sistema límbico, los neurotransmisores, nos permite a nosotros tener esas emociones y poder actuarlas. Que no solo es parte del sistema límbico, sino es parte de toda la asociación, ¿sí?, de nuestro cerebro. Y ahí sí quito totalmente lo que anteriormente y esos mitos en el que el cerebro, el izquierdo, se divide en el cerebro, en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. No, nuestro cerebro trabaja totalmente, completamente. Y que nosotros trabajamos o utilizamos el 10%, el 20%, el 30% es mentira, porque nosotros utilizamos nuestro cerebro al 100%. Porque cada momento que nosotros podemos ver, pensar, analizar, sentir, recordar, olvidarnos, sentirnos frustrados, es parte de nuestro cerebro, porque el estudiar el cerebro es el órgano más complicado del ser humano para poder comprender. Pero nosotros podemos evidenciar en las acciones, en cómo nosotros podemos realizarlo, en cómo nosotros podemos vernos, en cómo nosotros podemos ayudar a esa persona que necesita de nosotros. Una persona que nos permita a nosotros, por ejemplo, vamos por algún lugar de nuestra ciudad y vamos caminando porque nos tocó salir a hacer compras de cualquier índole, pero vemos a una persona donde están robando. Le están robando. ¿Nosotros qué hacemos? Esa parte de la empatía capaz también se está perdiendo, porque nos hacemos de repente lo que nos vemos, y otros queremos es ayudar, y queremos, no, ayúdenle, vean, dame, y comenzamos a hacer un sinnúmero de cosas. Entonces, esa es la parte donde nuestro cerebro trabaja en el altruismo, en la empatía, en la generosidad, en todos esos valores que nos han enseñado. ¿Sí? Porque tú no vienes desde el nacimiento y dicen, hey, Alexander va a tener empatía, va a tener generosidad. No, a ti en tu entorno te van enseñando y tú vas aprendiendo que posteriormente tú trabajarás en ello. Entonces, hay que tomar en cuenta esos aspectos también. Interesante. Y de hecho, ustedes que nos pueden estar escuchando en este momento, pueden comentar acá abajo cuándo sienten bienestar con la palabra siento bienestar, cuándo. Siempre es un gusto leer lo que siempre nos están comentando. Y, profe, en relación también al ejercicio,
¿qué tiene que ver el ejercicio? Bueno, ¿qué tan indispensable es hacer ejercicio para cuidar a nuestro cerebro? A ver, es importante, porque es importante hacer ejercicio. No necesitamos ser atletas de élites, no, pero sí es tomar en cuenta que el ejercicio tiene que ser parte de nosotros, ¿sí? El salir a caminar, ¿sí? El distraerse, con todas las medidas de seguridad en este caso, ¿sí? El poder salir o estar en casa, ¿sí? El poder hacer un poco de bailoterapia. En el cerebro nos va a permitir a nosotros que estos neurotransmisores, donde estamos bajos de nivel en neurotransmisores, puedan subir ese nivel y podamos estar en bienestar con nuestra salud, ¿sí? Hay momentos donde nos sentimos tristes, entonces es importante con el ejercicio no solo el sentido de hacer ejercicio, salir a trotar en bicicleta, el ejercicio que más les llame la atención. Si necesitamos bailar, el bailar, ¿sí? Si necesitamos subir, bajar grados, no importa, lo que tengamos a mano, ¿sí? Para poder trabajar. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Este cerebro nos permite a nosotros, o sea, cada que hagamos ejercicios, permite la oxigenación, aparte de la parte física, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros ayudarnos estéticamente, pero también desde la parte de nuestro cerebro, la oxigenación. Dos, al momento en el que nuestro cerebro permite más conexiones neuronales, ¿sí? Que recuerden que nosotros, al ser humanos, nosotros vamos a tener un tiempo en el cual algún rato nuestra parte cognitiva, ¿sí? Vaya decayendo, que es alrededor ya del adulto mayor, hablando de unos 70, 75. Entonces el ejercicio va a permitir que nuestra parte cognitiva, ¿sí? Vaya manteniéndose. Y otro en cuestión de la salud mental, ¿sí? Estos neurotransmisores van a permitir que nosotros hacemos ejercicio, el neurotransmisor, la sinapsis, ¿sí? Va a permitir que nosotros tengamos un mejor estado de ánimo. Sí, y estaremos más tranquilos, más serenos. Hubo una investigación en los años 70. ¿Por qué nos envían a hacer ejercicio a las personas con TDAH? Porque cuando iban a clases, ¿sí? Habían niños con TDAH y estos niños con TDAH, si ustedes saben, los niños se aburren, ¿sí? O ya están haciendo otras actividades en clase y en este caso, en los años 70, hacen este experimento que le dicen al niño que tiene TDAH ya diagnosticado, le enviaban a hacer ejercicios, 10 minutos de ejercicios. Llegaba a clases y comenzaba a concentrarse más. Entonces, hasta eso a nosotros nos va a permitir el ejercicio, nos va a permitir concentrarnos, tener la atención, tener la parte cognitiva, la memoria, ¿sí? Y sobre todo la salud, que es más. Interesante, profe. De hecho, se plantea también, por ejemplo, en patologías como la depresión, he escuchado que es indispensable el deporte. Entonces, ahora entiendo que es por esta parte que usted menciona. Exactamente. Sí, sí. Bueno, no solo la depresión, yo creo que la depresión también es un proceso para quitar esto, pero puedes utilizar como una estrategia para ir superando la depresión. Ahora pasemos, bueno, hablamos del ejercicio, ahora hablemos un poco de la comida y qué relación tiene, bueno, lo que comemos con el saber cuidar a nuestro cerebro. Wow, eso en realidad yo suelo decir, todo es nuestra cultura. Nosotros aquí, qué rico comer una hamburguesa, qué rico comer una comida chatarra, que de repente no nos cuidamos. No es malo, todo es bueno, pero todo a su medida. ¿Por qué? Claro. Porque si necesitamos, por ejemplo, tener la comida a nosotros nos permite, tener energías, saber que con cada alimento que nosotros nos servimos, podemos hacer que estos neurotransmisores, ¿sí? Suban de nivel o bajen el nivel. ¿Y qué hacen estos neurotransmisores? Recuerden que estas son las sustancias químicas que nos permite a nosotros de una u otra forma se envía esa información para poder tener nuestros estados de ánimo. ¿Sí? En otros serán algunos inhibidores, algunos nos permitirán tener otras actividades en referente a ciertas situaciones del sistema nervioso. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que nosotros comemos,
¿sí? Nos va a permitir. ¿Qué tal si nosotros comemos todos los días comida no saludable? ¿Sí? Salchipapas, hamburguesas, cosas que de una u otra forma, nuestra salud, ¿sí? Va a desmejorar totalmente y nuestro cerebro también, porque todo lo que comemos va a nuestro organismo, pero también los nutrientes van a ir a nuestro cerebro. Entonces, sí hay que tener una dieta balanceada, ¿sí? Para poder adquirir, ¿sí? Estos nutrientes, y estos nutrientes nos hagan bien a nuestro cuerpo, a nuestro bienestar de salud. En algún momento hay que comer las hortalizas, los vegetales, pero no de eso tampoco es el que sí tú te puedes servir una vez a la semana un gusto, un alimento que conocido como comida chatarra o a su vez no saludables, puedes hacerlo. Lo malo es hacerlo todos los días. ¿Sí? Claro. Es importante también tomar en cuenta que nuestro desayuno, algo y aquí muy morochamente de lo que nuestros abuelitos o nuestras abuelitas nos decían, el desayuno es lo más importante. En este desayuno van los nutrientes que deben estar para que tu cerebro, ¿sí? Se despierte, tu organismo tenga la fuerza, la actividad para poder hacer tus cosas. Posteriormente, el almuerzo tiene que ser algo mediano, los nutrientes, los vegetales. El comer pescado es importante porque tiene omega 3 y en el momento de tener este omega 3 nos permite el fósforo llega a nuestro cerebro, nos permite reactivarnos totalmente y tener que nuestras funciones cognitivas, ¿sí? Funcionen adecuadamente, no solo en este momento, sino es en el transcurso de nuestra vida, ¿sí? Todo lo que hoy tú hagas por ti, vas a tener que ver posteriormente a lo largo de tu vida, no al día siguiente, sino a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, hasta cuando tú estés vivo en este proceso, ¿sí? Entonces, eso es importante también. Y la merienda yo sí digo, de repente nosotros la cena o la merienda que nosotros llamamos acá, es importante tomar en cuenta qué tantos estos nutrientes podemos utilizar. Y pasando a otro punto de esta serie de preguntas muy interesantes, por cierto, con sus respuestas, profe. Cuando nosotros dormimos, nuestro cerebro sigue funcionando. ¿Qué importancia tiene el dormir para nuestro cerebro? A ver, más que todo, recuerden que el cerebro es un órgano también anatómico en el cual, si usted no descansa, ¿qué sucede? Si usted el día de hoy amaneció y que dice que quiere ir a trotar, quiere hacer ejercicio, salió a trotar, algún rato se cansa, ¿no es cierto? Y algún rato dice, no más, aquí me quedo, no puedo más, ¿cierto? Entonces, así también sucede en el cerebro. Nuestro cerebro funciona 24/7. No podemos decir, hey, ahorita le desconecto, ¿sí? O ahorita le conecto para tener todas las energías. Nuestro cerebro trabaja. Es importante también que este cerebro sea cuidado, ¿sí? Saber cómo nosotros cuando nos estresamos, el estrés también nos permite a nosotros tomar en cuenta que posiblemente no vamos a tener un sueño tranquilo. Hay personas que se quedan hasta las 3, 4 de la mañana viendo internet, redes sociales, series, ¿sí? Pero posteriormente 5, queda 2 o 3 horas dormirá y posteriormente su vida sigue. Entonces, hay que tomar en cuenta que el sueño es importante por bienestar de nuestra salud, para que este órgano también tenga una parte de un descanso, ¿sí? Y como nosotros descansamos físicamente, va nuestro cerebro a ir funcionando adecuadamente. No vamos a tener problemas de olvido, vamos a tener mejor concentración, vamos a tener mejor retención, ¿sí? En lo que nos sucede al día. Si estamos en clases, por eso es importante que los niños tengan su descanso, ¿sí? Adecuado para que puedan atender a clases, ¿sí? Si no, no va a haber el hecho de que, ¿para qué dormir? Si necesitamos tomar esas energías, ¿sí?
Por eso los médicos y la Organización Mundial de la Salud algún rato mencionaba de que sí, debemos descansar las horas adecuadas para poder ejercer, poder tener la concentración, la atención, el aprendizaje, que es lo que nosotros hoy buscamos, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta. Y sí, de sugerencia, hay que hacer que los niños, los adolescentes es más difícil controlarles, pero no imposibles, pero sí los niños es más fácil controlar que deben descansar, tener ya su horario y su rutina para que puedan ellos aprender. Profe, ¿influyen también en nuestro bienestar, por ejemplo, nuestros amigos, la familia, las relaciones que creamos? Sí, bueno, ¿a quién no? Hay que tomar en cuenta todos los aspectos, que es importante disfrutar en familia, pero también vamos a encontrar personas que estén con miedo en el que el esposo llegue porque le va a maltratar, o a su vez exista una persona maltratadora física, psicológica y sexualmente. Entonces, de todo este aspecto, hay que ir viendo lo bueno, ¿sí? En este caso es buscar ayuda, ¿sí? Y claro que es importante los vínculos sociales porque algún rato aquellas personas que necesitan ayuda no saben a quién pedirlo. Entonces, es importante saber con quién yo cuento, ¿sí? Eso, ¿qué más también es importante? Ay, el poder conversar, el tener una conversación plena, el que te escuchen, el que tú escuches, ¿sí? Eso también te va a traer a ti un bienestar, ¿sí? Entonces, siempre serán amigos, familia, el vínculo social para nosotros también poder conversar y poder escuchar. La resiliencia en este proceso de bienestar, ¿qué papel cumple o qué tiene que ver la resiliencia con el bienestar? La resiliencia es todo lo que nos permite a nosotros superarlo. La resiliencia es un papel muy importante en el ser humano. Es una facultad, digo yo, para poder sobrellevar las cosas. No solo puede ser el confinamiento, sino pueden ser otros factores psicológicos. Imagínate aquellas personas que no les gustaban las personas extrovertidas, en las cuales anhelábamos salir de casa, que no nos gusta, que nos gusta estar en un ambiente, en ambientes amplios. Y a hoy estar en casa, es esa la resiliencia, la que nos va a permitir a nosotros. ¿Cómo fortalecer la resiliencia? Yo creo que es aceptando y cómo vienen las cosas, cómo cada uno tiene que tomarlo la vida de cómo a hoy nos tocó vivir esta pandemia. A nosotros nos tocó. ¿Por qué no les tocó a los de otra generación? Y justo a nosotros. Y si nosotros hacemos, por ejemplo, una entrevista con cualquier otra persona, ya está adaptado a esto. Quienes les tocó quedarse en casa. A quienes no les tocó quedarse en casa, se sienten adaptados que tienen que salir. A quienes ya les dio el COVID, este COVID ya les permitió ser resilientes porque a mí me tocó. Y quien perdió a un ser querido, a un familiar, la resiliencia es lo que más le va a permitir superar esto. ¿Sí? Quienes tuvieron los primeros familiares que fallecieron, en este caso los primeros, fue difícil porque no podías verle. No podías tener una situación de un funeral como anteriormente lo hacías, de estar ahí con el fallecido, porque nosotros somos muy querendones, nos gusta nuestra familia. Así digamos, nos gusta estar solos, pero no, nos gusta estar en familia, nos gusta estar con aquellas personas y en esos casos de dolor, la resiliencia es lo que nos permite a nosotros sobresalir y evitar que entremos a una depresión. Van a haber estadísticas antes de la pandemia y después de la pandemia, cómo aumentaron los casos de las patologías, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza la ansiedad, de sentirse pues encerrados, de no poder salir, de bombardeo de información de todos lados. ¿Cómo se trabaja la ansiedad en este sentido? La ansiedad es innato de nosotros. La ansiedad que llega ya a una patología, eso es lo grave. ¿Cómo poder mejorar? Siempre hay que tomar en cuenta y tomar la decisión. Yo estoy mal y yo necesito ayuda. Algo necesito y necesito buscar ayuda, pero no en las redes sociales. ¿Sí? Necesitas la ayuda de un profesional, no de Google.
es buscar un profesional que me pueda ayudar para poder sobrellevar esta ansiedad, porque de la ansiedad viene la depresión. Y de la depresión, ustedes saben que la depresión puede llegar hasta un suicidio. Entonces, de esta pandemia a hoy, en este confinamiento, muchas personas se han de haber sentido o están ya con un diagnóstico de depresión o con un diagnóstico de ansiedad y ni cuenta se dan porque lo ven desde un punto de vista de que yo no necesito al psicólogo, que yo mismo lo puedo. Sí, esa es la parte de la resiliencia, pero también necesitamos de la ayuda de un profesional que nos vaya guiando y nos vaya orientando. ¿Sí? Entonces, desde este confinamiento, cuando se termine este confinamiento y cuando digan ya el COVID se acabó, habrá otra pandemia, habrá otro virus, habrá otra situación. Entonces, a eso tenemos que estar preparados, que quizás lo que antes vivimos y lo que vivimos anteriormente de esto, hay que tenerle como recuerdo, ¿sí? Y porque no sabemos qué es lo que viene después. Pero no quedarnos en el pasado, porque quedarnos en el pasado también nos va a permitir llegar a una ansiedad y a una depresión. Quedarnos en el presente, por este confinamiento, hay que irlo viendo día a día, ¿sí? Ir sintiéndonos bien. Cuando ya no estemos tristes o necesitemos a alguien, vean, si de repente nosotros creo que como adolescentes necesitamos conversar con alguien. A ese amigo, vean, ¿sabes qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero conversar contigo. A esa amiga. A la amiga que hace años no hemos visto, que la última vez que nos topamos fue en fin de año. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque todo lo que nosotros hagamos algún rato va a llegar. ¿Sí? Y quizás nosotros también podemos hacer algo. Quizás nosotros no nos demos cuenta que una persona necesita esa preguntita. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Sí desayunaste? ¿Sí estás bien emocionalmente? Entonces, hasta eso también, esa es la parte de la empatía. Como seres humanos, hasta nuestro cerebro tiene que funcionar para nosotros también estar bien. ¿Sí? Nuestro lóbulo frontal, ¿sí? Es el que toma las decisiones y quizás esta toma de decisiones, esta atención, esta planificación, nos va a permitir a nosotros preguntar a una persona y poder ayudarle en algo. Capaz muchas personas no nos piden ayudas como amigos, ¿sí? Pero vemos sus estados, vemos la referente situación, hasta en redes sociales del Facebook, hay muchas personas que suben todos sus estados de ánimo, cómo se encuentran. Ey, ahí también hay que poner atención. Quizás nos están diciendo, hey, aquí estoy, porfa, escríbeme, pregúntame cómo estoy. ¿Sí? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Profe, se me viene a la cabeza, estaba pensando, por ejemplo, el meditar ayuda a disminuir la ansiedad porque, bueno, lo hacemos respirando controladamente, ¿no? Exactamente. A ver, bueno, el meditar, llegar a tener una parte de meditación, al parte del yoga, de llegar a esto, es un proceso, ¿sí? Para poder concentrarte y olvidarte de todo y despojarte de tus pensamientos, es un proceso. Pero sí cuando tú te sientes estresado, cuando tú te sientes agobiado, cuando tú te sientas donde ya no puedes más, es el tomarte un tiempo, el tomarte y estar relajado en un lugar donde tú te sientas tranquilo y respirar. Y si necesitas no respirar, si no necesitas llorar, llorar. Sí, porque son emociones que estamos teniendo al día. La meditación, como yo te digo, todo es un proceso para llegar. Si tú te pones a meditar el día de hoy, no, porque te vienen los pensamientos y tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, no llegas a decirte, el día de hoy voy a meditar y me voy a olvidar. No, todo es un proceso para poder despojarte de tus pensamientos, volver a ti, reaccionar y poder seguirlo. ¿Sí? Pero sí, tú necesitas es buscar un sitio donde quieras, te sientes mal, un abrazo. Si tú estás con mamá, con papá, ay, necesitas un abrazo y los abrazos son los que mejor nos refortalecen para poder seguir adelante. ¿Sí? Entonces, es importante desde estos aspectos que cada uno nos conozcamos.
¿Cómo nosotros podemos hacer para sentirnos bien? ¿Sí? Si nosotros queremos un curso de yoga, vamos a ir a Google y en Google encontramos cómo hacer el yoga y llegar a hacer de la meditación y hacer parte de tu vida. Pero quizás no nos llame a algunos la atención y nos digan, no, yo quiero es buscar un espacio donde yo quiera llorar, mi cama, mi almohada. Lloré todo, ahora sí, refortada, vamos a seguir la vida. Entonces, cada cual nos conocemos y cada cual busquemos un lugar. Si necesitamos una almohada, ¿sí? Vamos a poder llorar junto a la almohada. Si necesitamos un abrazo, busquemos ese abrazo. Y si necesitamos algún rato decir, te quiero, te extraño, hey, hay que hacerlo, porque eso también nos hace sentir bien a nosotros y nuestro cerebro estará bien. Entonces, anímicamente, que ese es el objetivo. ¿Recomendaciones finales que usted quisiera dar a la audiencia? Bueno, algunas recomendaciones. La primera es, si no nos gusta, estamos en una vida sedentaria, hey, no necesitamos, solo necesitamos unos 5 minutitos, ¿sí? Pongamos una música alegre, ¿sí? Y bailemos, aunque sea una sola canción. Que eso nos va a permitir, que luego no querrá solo una canción, sino serán 2, 3, y así llegaremos a una rutina de ejercicios. Leer. Si de repente no podemos leer, busquemos algo que nos llame la atención, ¿sí? Recuerden que si nosotros leemos, nos va a permitir posteriormente que no exista un deterioro cognitivo tan rápido. Nuestra salud, hay que tomar en cuenta que si nosotros estamos bien, ¿sí? Nuestra salud nos va a permitir que no nos enfermemos, cuidarnos, ¿sí? A nosotros mismos para poder posteriormente cuidar a los demás. Creo que si yo me cuido primero, yo me quiero primero, yo me amo primero, voy a poder compartir con los demás. Es importante tomar en cuenta que siempre hay que hacerlo desde el ejemplo. No puedo decir, hey, hagamos ejercicios, si yo capaz y no estoy haciendo ejercicio. Entonces, todo eso es el ejemplo. ¿Sí? Quiero agradecerle, profe, por haber estado en este episodio. Muchísimas gracias. Ha sido grandioso compartir este momento con usted. Muchas gracias, profe. No, gracias a ti.